Una nueva semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud, que comenzamos informándonos sobre qué es y en qué patologías se aplica la acupuntura médica. Y lo haremos con una especialista en el tema, la doctora Virginia Rodríguez. Buenos días, es un placer poderlos acompañar hoy para hablar de acupuntura médica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acupuntura médica? Bueno, como todos saben, la acupuntura es una técnica milenaria y en nuestro país hay un decreto desde el 2001 que establece que la acupuntura es un acto médico, es decir, solo puede ser realizada por médicos y odontólogos en sus áreas. La acupuntura es una herramienta muy versátil, es una herramienta maravillosa en cuanto al abordaje de cualquier patología, no solamente la patología orgánica, sino la patología funcional. Con esto me refiero a que cuando existe una patología evidente, una patología orgánica, se puede trabajar con la acupuntura y obtener alivio, obtener la resolución de la patología. Y cuando no existe una patología orgánica, es decir, no hay nada visceral, no hay nada orgánico, pero aún así el órgano no funciona o funciona incorrectamente, como en los casos de estreñimiento, en los casos de dismenorrea, que son los dolores menstruales, premenstruales y menstruales. En esos casos también la acupuntura tiene un resultado extraordinario. También podemos aplicarla en los trastornos psicoemocionales, que hoy en día son muy frecuentes y tienen un abordaje psicológico o psiquiátrico, a veces con abundante medicación. En estos pacientes también la acupuntura es muy efectiva y se pueden resolver casos que a veces son muy invalidantes, como los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, la depresión y otros muchos. En la patología osteoarticular, por ejemplo, si bien es cierto que no se puede retroceder una patología, por ejemplo, como la artrosis, en donde hay una pérdida de masa ósea, sí se puede mejorar toda la arquitectura muscular y de los tejidos de sostén y con eso mejorar notoriamente la calidad de vida. En la fibromialgia, que es otra patología crónica, también se ven excelentes resultados, ya que estos pacientes tienen muy abundante medicación y una calidad de vida muy deteriorada por todo lo anímico y emocional que conlleva esta enfermedad con un cuadro de dolor prolongado. Cualquier cuadro de dolor prolongado sabemos que lleva progresivamente al aislamiento social, al estado anímico deteriorado. Entonces estos pacientes se benefician muchísimo de los alivios que la acupuntura les puede proporcionar. También hoy en día estamos trabajando muchísimo en el tratamiento de la infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Muchas veces las clínicas de infertilidad tienen tratamientos avanzadísimos de alta complejidad y de baja complejidad para ayudar a este tipo de pacientes. Pero ocasionalmente no se encuentra una razón, no hay una característica de la pareja o de la mujer o del hombre que permita hacer un diagnóstico de causa. Entonces, en estos casos, que se llaman infertilidad de origen desconocido o sin causa aparente, la acupuntura puede restablecer el funcionamiento de los ejes hormonales actuando muy profundamente, es decir, no solamente para el estrés ni para el estado anímico, sino también con un efecto profundamente neuroregulador. También tiene mucha aplicación en los temas de adicciones, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad también, y otras tantas patologías con esas características que desarrollaremos más adelante. Bueno, por supuesto quedan las órdenes por cualquier consulta, los teléfonos que figuran en pantalla. Muchas gracias. Como todos ustedes saben y muchas veces hemos conversado en este tipo de charlas, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la población uruguaya. Y hoy quisiera detenerme fundamentalmente en dos de estas enfermedades o manifestaciones de la enfermedad cardiovascular, que son el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. ¿Por qué estas dos? Porque son lo que nosotros denominamos en el equipo asistencial o en el sistema de salud enfermedades tiempo dependiente. ¿Y qué significa esto? Que el tiempo es órgano
En el caso del infarto agudo de miocardio, si la persona siente un dolor en el pecho, en el precordio fuerte, intenso, opresivo, con las características típicas de irradiado a mandíbula o miembro superior izquierdo, acompañado de náuseas, vómitos o sudoración, debe consultar inmediatamente a un prestador de salud o a una unidad de emergencia móvil, porque de estar presentando efectivamente un infarto agudo de miocardio, cuando antes consulte y comience su tratamiento y su tratamiento definitivo, menos lesión va a tener en el órgano corazón, más músculo cardíaco se va a salvar y por lo tanto las consecuencias, las complicaciones y el pronóstico de ese paciente va a ser mucho mejor y las complicaciones mucho menores. Lo mismo sucede con el accidente cerebrovascular. Cualquier persona que tenga alguna manifestación o síntoma de esta enfermedad, como pérdida de fuerza de algún sector del cuerpo, desviación de rasgos de la cara, imposibilidad de poder emitir la palabra, entre otros, debe consultar inmediatamente, dado que el tratamiento, cuanto más precoz se hace, y existe un periodo de tiempo de unas 3 horas y media que son fundamentales luego que comienzan los síntomas, las posibilidades de secuela son mucho menores y la recuperación puede ser ad integrum, como nosotros decimos, tener una recuperación total sin secuelas. De acá la importancia de reiterar que cuando tenemos alguno de estos síntomas que pueden estar hablando de tener un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, debemos consultar enseguida porque son enfermedades tiempo dependientes. Espero que estos consejos les hayan sido de utilidad y en caso de ver en alguna persona, en algún ser querido o en algún conocido alguno de estos síntomas, solicitarle que consulte. Muchas gracias. Nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a las consultas que nos han hecho llegar referente a injertos óseos. Nos han pasado en varias oportunidades que nuestros pacientes vienen, consultan en el consultorio, pero vienen ya diciéndonos que no tienen hueso para colocarse implantes. Y si bien eso es cierto, lo que no es cierto es que tengan la frustración de que no se pueden colocar implantes por falta de material óseo. Para eso contamos con los injertos que, para no generar confusiones y para no marear, vamos a dividir en los injertos en 2 tipos. El injerto propio autólogo que tiene el paciente y los injertos sintéticos que son de varias clases. Generalmente el más común es un injerto que es como un polvillo que se coloca en el hueso para darle un soporte a la sangre que va a formar como un enrejado con ese injerto, donde a posterior se va a generar una matriz y esa matriz va a ser calcificada. El propio organismo va a reabsorber ese injerto y en su lugar va a dejar hueso, que ese hueso a posterior va a madurar y formar un terreno para poder colocar los implantes. Entonces es importante transmitirle al paciente que tenemos las herramientas para los casos en que no hay hueso poder colocar injertos. La gran diferencia es que con el injerto que es autólogo, que es del paciente, nosotros podemos brindar mayor volumen que con un injerto sintético no. Los injertos los vamos a utilizar muchísimo en los casos de colocación de implantes post-extracción. Cuando nosotros hacemos la abulsión, sacamos esa raíz dental, va a quedar un espacio. Es como si nosotros tuviésemos una maceta y le sacáramos la planta. Ese espacio lo vamos a completar con el injerto. Únicamente con el coágulo no es suficiente y si nosotros no ayudamos a la biología con un injerto, nos va a quedar un defecto, una falla ósea que va a ser muy difícil a futuro poder regenerar y poder colocar un implante. Por eso en los casos de extracción usamos muchísimo esta herramienta con otras técnicas quirúrgicas. Lo que les queríamos transmitir en el día de hoy es que aún teniendo una gran pérdida ósea, es posible la colocación de implantes con la utilización de injertos y con la utilización de determinadas maniobras quirúrgicas que nos permiten en terrenos muy desfavorables poder rehabilitar bocas completas o sectores a través de la implantología y brindarle al paciente una solución fija y definitiva para su pérdida dental.
Nos encontramos en un próximo capítulo de odontología y como siempre estamos muy agradecidos por todas las consultas que estamos teniendo. Hola chicos, soy Kiara. Quería contarles que para tener una buena salud hay que hacer ejercicio físico, por ejemplo, como en una hermosa plaza como esta. Además de hacer ejercicio físico, también te puedes divertir mucho con tus amigos. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Las opciones de tratamiento para el cáncer de próstata es el tema que aborda hoy el doctor Levin Martínez. Es importante que sepan que el cáncer de próstata es un cáncer de próstata muy heterogéneo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay dos cánceres de próstata iguales. Que a pesar de que todos son cánceres de próstata, algunos son muy agresivos, otros son menos agresivos, unos están solo limitados a la próstata, otros al momento del diagnóstico ya tienen alguna extensión más allá de la próstata, y todo esto implica que el tratamiento deba ser absolutamente individualizado para cada paciente. Déjenme decirle un poco cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos hoy para el cáncer de próstata. Lo primero que vamos a hablar es del cáncer de próstata que está solamente limitado a la próstata, es decir, que no hay ninguna evidencia de enfermedad más allá. Eso se llama cáncer de próstata localizado. Cuando los pacientes tienen un cáncer de próstata localizado, se abren básicamente 4 opciones grandes de tratamiento. La primera se conoce como vigilancia activa, es una modalidad que ha tenido una gran difusión en los últimos 10 años, es para tumores de baja agresividad y que permiten en general acompañar al paciente sin necesidad de hacer ningún tratamiento agresivo en la mitad de los enfermos, y la necesidad que van a tener estos pacientes en el acompañamiento es de realizar un examen de sangre conocido como PSA y biopsias repetidas de próstata. La segunda opción, quizá para tumores poco agresivos, pero pacientes que no se sienten cómodos de vigilarse, no se sienten cómodos de no hacer algún tratamiento sabiendo que tienen el diagnóstico de cáncer, pueden ser las terapias focales. Las terapias focales son tratamientos dirigidos hacia la próstata con distintas fuentes de energía, pueden ser con frío, se conoce como crioterapia, con ondas de alta frecuencia HIFU o incluso con algún tipo especial de radioterapia con semillas que se conocen como braquiterapia. La terapia focal es para algunos casos seleccionados una opción muy buena de tratamiento para el cáncer de próstata. La tercera opción es la cirugía. La cirugía sigue teniendo un rol importantísimo en el tratamiento del cáncer de próstata, sobre todo en tumores más agresivos, de agresividad intermedia o alta, que son aquellos tumores que probablemente puedan matar al paciente, y en este sentido la cirugía es una excelente opción de tratamiento. La cirugía puede hacerse por vía convencional, a través de un corte por debajo del ombligo, es la cirugía clásica. Se puede hacer por vía laparoscópica, a través de los tubitos en que operamos por laparoscopía, o se puede hacer incluso por laparoscopía asistida por robot. Lo más importante que usted debe saber es que de cualquiera de las 3 formas usted va a estar muy bien tratado desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista de la continencia de orina y desde el punto de vista de la sexualidad.
Los resultados son iguales con los 3 métodos, dependen quizá más del cirujano y de la experiencia del cirujano que del método por el que usted se opere. Y la última fuente de tratamiento es la radioterapia. La radioterapia también es una excelente opción de tratamiento para el cáncer de próstata, sobre todo en aquellos cánceres de próstata de agresividad intermedia o alta, al igual que la cirugía. Y la radioterapia puede hacerse a través de una radioterapia convencional o de semillas de implante de radioterapia que se conoce como braquiterapia. Así como en la cirugía es importante la experiencia del cirujano, en la radioterapia también es importante la experiencia del radioterapeuta y la tecnología de radioterapia que tenga este centro para usted. O sea, que el mensaje final de esta pequeña charla de hoy sobre las distintas opciones de tratamiento del cáncer de próstata, yo diría que es, primero, no hay 2 cánceres de próstata iguales, tiene que hacerse un tratamiento muy personalizado. Lo que funcionó quizá para un paciente no es lo mejor para otro. Lo segundo, que dependiendo del tumor que el paciente tenga y del deseo y la percepción que el propio paciente tenga, se puede ir desde un acompañamiento, pasar por una terapia focal o ir directamente a tratamientos más radicales como pueden ser la cirugía en cualquiera de sus formas o la radioterapia. Muchas gracias. El doctor Gustavo Rodríguez, director del Centro de Cirugía de la Obesidad, se refiere en el día de hoy a la utilidad y las indicaciones del balón gástrico para pacientes con obesidad mórbida. El balón gástrico es un dispositivo que se coloca dentro del estómago, se coloca por vía endoscópica y luego de que está posicionado en el estómago se insufla, se infla, y eso lo que hace es restringir la capacidad gástrica, con lo cual hay una sensación de saciedad, o sea, el paciente se siente como si hubiera comido mucho al comer pocos alimentos, o sea que eso es se llega a un estado de saciedad en forma bastante rápida, con lo cual se disminuye el volumen de los alimentos ingeridos y se disminuye por tanto también la ingesta de calorías. Ese dispositivo, en lo que es el manejo actual de los pacientes con esa obesidad severa, obesidad de enfermedad, obesidad mórbida, está restringido solamente para pacientes que luego van a ser sometidos a una intervención bariátrica. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que tienen índices de masa corporal por encima de 40 o por encima de 50, ya estamos en un grado de super obesidad que se denomina, es necesario que bajen unos cuantos kilos antes de ser operados, y en esos casos es que el balón gástrico o intragástrico está indicado como un mecanismo puente, digamos, para llegar a la cirugía con un descenso importante de peso, pero no es considerado hoy por hoy como un tratamiento definitivo, porque una vez que el balón se desinfla, se desinsufla y se retira, el estómago recobra de nuevo su tamaño habitual, vuelve a agrandarse cuando aumentan las ingestas y se produce rápidamente una reganancia de peso. O sea que en suma es un dispositivo que tiene su utilidad, pero que está indicado en casos reservados de obesidad muy importante, donde es necesario una pérdida de peso para que el paciente pueda llegar en mejores condiciones a la cirugía. Y desde Clínica Uromax continuamos informándonos sobre eyaculación precoz, hoy con el doctor Marcelo Ferreira. La eyaculación precoz es una consulta muy frecuente que afecta a todas las edades de la vida, pero fundamentalmente al paciente joven. Se entiende por eyaculación precoz aquella eyaculación que se produce antes de lograrles la satisfacción sexual. Esto puede ser desde unos segundos hasta unos minutos
y es un evento que modifica mucho la respuesta sexual masculina y trae aparejado trastornos de la pareja. Como lo referimos, la eyaculación precoz es un círculo vicioso donde el paciente, por un tema de ansiedad, por la necesidad de satisfacción sexual de la pareja, va en una condición predispuesta a que vuelva a ocurrirle. Es normal que después de un evento de una eyaculación precoz, esto se transforme en algo rutinario y afecte sensiblemente la vida de pareja. En este tipo de casos, donde fundamentalmente los factores psicológicos y orgánicos pueden estar involucrados, pero es en gran parte los factores psicológicos lo que influyen. Si bien una terapia psicológica puede dar buenos resultados, es muy importante consultar al sexólogo. La eyaculación precoz, como dijimos que es una consulta muy frecuente, requiere una consulta precoz. ¿Para qué? Para que este trastorno no afecte la calidad de vida del paciente y pueda tener una vida sexual plena. No duden en consultar independientemente de su edad, ya que con un tratamiento bien instituido tiene una cura en un 100% de los casos. Hola chicos, mi nombre es Mari y hoy les quería decir, nosotros que somos adolescentes, siempre que nos inviten cualquier tipo de sustancia, como por ejemplo beber alcohol, fumar, cualquier tipo de droga, siempre decir que no, porque decir que no nos hace grandes y responsables. Y aparte de eso, mantenemos nuestra salud y crecemos sanos. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com. El Sistema Clínico de Recuperación Capilar TRC es el tema que nos trae hoy Berta Chan. Bueno, es realmente un gusto, un privilegio, Ana María, estar en tu programa y presentar nuestro sistema clínico TRC de recuperación capilar. TRC nace en Argentina hace más de 33 años, hace 10, estamos cumpliendo nuestros primeros 10 años en Uruguay y en distintos países de Latinoamérica como Paraguay, El Salvador, el Panamá, también tenemos nuestro sistema. TRC es un sistema clínico de recuperación capilar que obedece a corregir y equilibrar lo que nuestro organismo no puede hacer por sí solo. Desde un simple afinamiento, una caída excesiva, grasitud rebelde, alopecias areatas o androgenéticas, que vamos a ir desarrollándolas en los sucesivos programas, la calvicie clásica del varón, como también algunas dermatitis, la psoriasis, que es una de las más frecuentes en nuestro país. Realmente apuntamos a, como les comentaba, corregir y equilibrar algo que nuestro organismo no puede hacer por sí solo, y a veces la medicina convencional, y ni que hablar los cosméticos, están un poco acotados a la hora de dar soluciones a largo plazo. Estamos en todo el país, en Montevideo, nuestra casa central, y como les comento, en todo el país, con consultas absolutamente sin costo ni compromiso. En esa consulta, nuestros técnicos elaboran un diagnóstico y un monitoreo a través de videocámaras, con la sugerencia del tratamiento más adecuado en cada caso y un pronóstico a largo plazo también. Contamos además con una apoyatura domiciliaria con productos muy fáciles de usar, con muy pequeñas cantidades. Nuestras líneas son muy concentradas y sí les enseñamos a utilizarlo de una forma mucho más sencilla que de pronto un producto convencional. Queremos invitarlos a que nos consulten. Les recordamos que las consultas son absolutamente gratuitas, el diagnóstico es absolutamente completo, lo puede retirar cada paciente y después consultarnos, tanto en Montevideo como en todo el país. Y por supuesto, bueno, agradecerle a Ana María y a ustedes también por recibirnos en vuestra casa.
La doctora Rita González nos habla sobre la relación de la obesidad con la salud intestinal y su tratamiento con hidroterapia de colon. Estudios científicos han demostrado que la flora intestinal de la persona obesa no es igual a la flora intestinal de una persona delgada, por lo cual se han hecho distintos estudios e incluso se llegó a hacer trasplante de materia fecal de personas normales, con peso normal, en obesos y notaron resultados sorprendentes. Esto se debe a que la persona obesa tiene su flora intestinal alterada. Nosotros, con la hidroterapia de colon, lo que hacemos es tratar de llevar la flora otra vez a su equilibrio normal. Para eso, como hemos comentado otras veces, el paciente viene por primera vez, tiene su consulta médica, se le hace una evaluación física, una evaluación nutricional, se lo pesa, se lo mide y comienza el tratamiento de hidroterapia de colon realizando las 3 sesiones y también va a tener un soporte en cuanto a la nutrición. En la medida en que la persona va limpiando su intestino y le vamos también proporcionando probióticos, que muchos de ustedes conocen, hay de todo tipo, hay algunos que son farmacéuticos, hay otros probióticos que son naturales, como por ejemplo el kefir. Eso a la persona le va a ir ayudando a volver su flora al equilibrio. Y esto hace que la persona baje su ansiedad y pueda, cuando se propone comer menos, poder lograrlo. Y si a su vez le proporcionamos una dieta que sea nutritiva, que tenga todos los nutrientes que necesita, más allá de que tenga menos calorías, que en este caso es lo que menos importa, la persona va a poder bajar de peso saludablemente sin tener el problema que muchas veces me plantean y me dicen: doctora, les juro que yo como poco y realmente no bajo de peso. Yo les creo. Muchas veces los médicos no creen, porque parece imposible que si come menos, ¿cómo no baja de peso? Hay una alteración en la flora que hace que su metabolismo también esté alterado. Entonces, a las personas que están en programas para bajar de peso, se les puede ofrecer este tratamiento y con la hidroterapia de colon tener beneficios muy importantes en ese programa y poder volver a recuperar justamente la esperanza de que haciendo una dieta balanceada puede bajar de peso y tener un peso saludable. Centro de Medicina Regenerativa. El tratamiento combinado de ozono y apiterapia combate el dolor en pacientes con patologías osteoarticulares. Para más información, 099-611-804. Recibimos por primera vez en nuestro programa al doctor Néstor Campos. Es presidente del Colegio Médico del Uruguay y ciudadano ilustre de la ciudad de Salto, quien se refiere en el día de hoy a la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, como toda relación interhumana, ha ido cambiando a través del tiempo. Y diría que hubieron hitos que marcaron ese cambio de relación. Uno de los hitos fue la complejización de la tecnología, la asistencia por parte del paciente de múltiples médicos especialistas, la existencia de un sistema de salud que de alguna manera muchas veces ni el médico conoce en detalles el sistema de salud, ni el paciente tampoco. Y yo lo comparo siempre como en la antigüedad era el cantor y el guitarrista, es decir, que estaba solo el paciente y el médico y prácticamente no había ninguna interferencia entre los dos. Y los dos se conocían, como el cantor y el guitarrista. Hoy, de esa relación médico-paciente, yo la comparo a una orquesta sinfónica, en la cual hay múltiples músicos, estas cosas que estuvimos diciendo, están el sistema de salud, lo que es el prestador, lo que es el pagador, lo que son los diferentes especialistas que atienden al paciente, que sin lugar a duda eso de alguna manera va interfiriendo en esa interrelación. Pero es fundamental realizarla en forma adecuada. Esa relación médico-paciente, y como yo decía, se ha ido transformando en el transcurso del tiempo, y tuvo un hito importante, fue en el año 1948, cuando se hace la Declaratoria de los Derechos Humanos, a través luego de la Segunda Guerra Mundial. El otro hito importante me parece que fue en la década de los 70, los 1970, en que se empieza a hablar de lo que es la bioética,
¿verdad? Y todo eso determinó algunas cosas que hoy la conocemos como algo básico en esa relación. Lo más importante y que hay que tener en cuenta en esa relación es la autonomía que tiene que tener el paciente. Ya que estamos en este tema, me gusta decir que paciente no viene de paciencia, que muchas veces muchos médicos confunden, o personal de la salud. Paciente viene de la palabra padecer. Quiero hacer esta aclaración porque muchas veces se habla que el paciente es de paciencia y no es así. Es muy importante el principio, uno de los principios más, de la bioética, que es la autonomía. El médico tiene que dar una información lo más adecuada posible, que el paciente comprenda exactamente lo que está explicando el paciente, y el que tiene que tomar la resolución final es el paciente. Y por lo tanto, el médico tiene que explicar. Si el paciente no entiende, porque a veces no nos damos cuenta, porque nosotros tenemos, no es que hablemos en difícil, tenemos una jerga para comunicarnos entre nosotros que hace que a veces nos olvidemos y digamos palabras que no se entendían por el paciente que está frente a nosotros. Por lo tanto, por parte del paciente debe pedir al médico que le explique exactamente. A veces sirve mucho para explicar un esquema, ¿verdad? Por eso dice que a veces una pequeña imagen vale más que 1000 palabras. Entonces creo que eso es fundamental. El médico tiene que tener una cosa importante, es tener una suma empatía. ¿Qué quiere decir? Ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Y tener esa relación empática, ¿verdad? Humana. Creo que eso es grave. Por eso se dice, y a veces uno tiene que decir que cuando uno está en el medio realizando una consulta, hay que tratar de derramar humanismo, ¿verdad? Porque estamos frente a otra persona y que en general están los momentos más difíciles de su vida, que a veces tiene alguna enfermedad que padece que es realmente importante y que muchas veces le cambia inclusive el entender algunas cosas. Otro tema que creo que es sumamente importante, que por ahí se habla, a mí no me gusta el término empoderamiento del paciente, sino yo lo que creo que lo que tiene que haber es una información. Cada vez más el paciente va a estar informado. Cuanto más informado esté un paciente, va a tener mejor evolución la enfermedad que padece. De ahí que la información a través de esa relación debe ser lo mejor posible. Por eso que se habla muchas veces nosotros estamos trabajando acá en nuestra localidad sobre la alfabetización del paciente. ¿Qué quiere decir? De dar charlas a través de especialistas diferentes para que los pacientes hagan las preguntas que muchas veces en esa consulta de poco tiempo el médico no puede realizar. Así que es una de las cosas importantes para esa relación. Y bueno, daría mucho tema para hablar. Creo que es un tema sumamente importante, que tan es así que la Organización Colegial Española está haciendo una campaña mundial de Europa para que esta relación médico-paciente sea declarada Patrimonio de la Humanidad del punto de vista cultural y que del punto de vista espiritual. Muchas gracias. Y como cada semana agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que nos pueden visualizar los jueves a las 21 horas en nuestra edición central de A+B, los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros nos despedimos y los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.